Hola, buenos días. Os dije que os haría un vídeo sobre mi historia personal y mi proceso y mi despertar. No me he hecho ningún guión ni nada. Voy a improvisar totalmente lo que salga. Y voy a ser totalmente honesta, transparente. Ya he escrito en el libro que voy a publicar más o menos toda mi historia, pero quiero que los miembros de este canal pues sepan un poquito cómo soy, qué me ha pasado en la vida. Todos hemos tenido problemas, pero yo he tenido una vida bastante dura, entonces de aquí viene todo mi proceso también de sanación y de despertar, porque yo realmente ha habido épocas en mi vida que he tenido ganas de quitarme de en medio. Entonces esto lo digo con toda sinceridad, no es por nada. Pero bueno, siempre creo que va bien saber la historia de otras personas para verse reflejado en ellas. Entonces, bueno, voy a hacer un acto de valentía porque me cuesta. Y bueno, voy a explicar un poco por encima, no, tampoco quiero alargar mucho el vídeo. Si acaso haré una segunda parte. A ver, yo de pequeña, bueno, tuve un padre ausente que estaba trabajando todo el día y no lo veía solo por la noche. Y tuve una madre súper exigente encima mío, nada le parecía bien. Yo era la típica empollona, yo era la niña perfecta de pequeña, ¿vale? Tenía ese rol. Yo era súper buena nena, sacaba muy buenas notas en el colegio, no porque me llamaban la empollona en clase, pero no porque en realidad me costaba mucho, me entraba mucho, o sea, ni siquiera estudiaba apenas. Sacaba muchos dieces, pero era porque me gustaba aprender y no tenía que estudiar. Pero bueno, eh, más o menos la edad hasta los 12 años, bien, bueno, mi madre era así un poco exigente, pero bueno, cuando cambié a la ESO, al instituto, me empezaron a hacer bullying. De los 12 a los 16 años en toda la etapa de la ESO estuve con bullying. Porque bueno, me veían la niña rarita, la ampollona, yo era gordeta, tengo bastante miopía y tenía gafas de culo de botella. eh, bueno, era la típica friki y soy muy bajita, todo el mundo me llamaba enana, empollona, cuatro ojos, bueno, gorda, de todo, pero llegó un punto incluso que bueno, que me llegaron a escupir en la cara, o sea, bullying. Claro, hace 30 años atrás o 25 años atrás esto no se tenía muy en cuenta, ahora se tiene más en cuenta el bullying. Yo de verdad no sé cómo se porté esa época. La recuerdo con mucho dolor, pero en ningún momento pensé en suicidarme como hay muchos niños hoy en día que lo hacen. Bueno, me sentía la rara, sentía que había algo mal en mí porque todo el mundo se metía conmigo, me chantajeaban para que dejara copiar en los exámenes. Em, bueno, una vez se lo expliqué a mi madre y mi madre me dijo que exageraba, que eran cosas de niños. Nunca tampoco estuve apoyada por mis padres porque tampoco lo entendían. No voy a hablar aquí de la relación con mis padres, simplemente dar cuatro pinceladas. Bueno, hasta que con 16 años empecé el bachillerato, cambié, digamos, de clase, de instituto, y empecé a salir de fiesta. Y empecé a gustar los chicos porque, claro, empecé a trabajar repartiendo publicidad y porque quería comprarme, mi madre me compraba toda la ropa, era ropa horrible, quería comprarme lentillas. Entonces, bueno, empecé a trabajar repartiendo publicidad para mi mismo instituto y bueno, de ahí saqué dinero para ropa, para lentillas, para maquillaje. Conocí a otra gente y empecé a salir de fiesta por las tardes. Bueno, mis padres vieron un cambio muy heavy en mí. Yo recuperé un poco la autoestima, digo un poco porque no la recuperé. Me creé una máscara de fiestera, ahí perdí la virginidad, ahí llegaba todos los días, todos los fines borracha a mi casa y mis padres pues al final me prohibieron salir, me dijeron que un sábado, o sea, un sábado a las 9 con 17 años, a las 9 tenía que estar en casa, a las 9 de la noche. Entonces, bueno, empecé a vender todos mis CDs, mis vídeos, como no me querían dar dinero para salir, vendí todo lo que tenía para salir. Y entonces al final, pues yo les dije, como ya se acababa el bachillerato, empecé a bajar las notas, nunca había suspendido nada. Es más, si en algún momento en vez de un 10 sacaba un 9 época atrás, mis padres en vez de felicitarme me decían que porque no había sacado un 10. Bueno, el tema es que
Empecé a suspender muchas asignaturas, solo tenía la cabeza en la fiesta, en salir, en evadirme, porque de verdad empezaba a ver que la gente me quería, también me liaba con chicos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Me creé la máscara de la rebelde. Mm, Todo lo perfecta que había sido no me había servido de nada. Entonces, como mi alma y mi cuerpo ya no podía más, cambié a todo lo contrario, me hice la rebelde. Entonces yo le dije a mis padres que no quería estudiar, porque se daba por supuesto que iba a estudiar en la universidad. Claro, siempre me había gustado estudiar. Les dije a mis padres que me quería poner a trabajar cuando llegara a los 18, tenía 17 años, y mis padres se lo tomaron muy mal y me dijeron que si quería trabajar, que tendría que dar todo el sueldo en casa porque estaba viviendo en su casa. Yo hacía medio año, un año, había conocido a un chico, estaba medio saliendo con él, y él me ofreció de irme con él a casa de unos abuelos suyos que vivían a las afueras de Barcelona, y, y que ellos solo iban en verano, así que podíamos vivir solos. Eso con 17 años, antes de ser mayor de edad. Entonces ni me lo planteé, o sea, fue una decisión que ahora mismo lo pienso y digo, ¿cómo tuve los cojones, los ovarios de con 17 años, sin saber de qué iba a vivir, irme con un chico que había conocido hace medio año, un año? eh, pero era tal mi desesperación de necesitar ser yo, de que no me controlaran, de poder por fin estar bien, que lo hice, me fui con él. Con este chico estuve 8 o 9 años. Fue bien, la verdad. Bueno, nos fuimos ahí, luego a casa de sus padres en Torelló, ahorramos para alquilar un piso. Ahí hubo mucha fiesta, toda la fiesta que no había vivido hasta los 16, 17 la viví entonces. Adicciones a pastillas, drogas, éxtasis, bebida, salía viernes, sábado, domingo, empalmaba, yo no sé ni cómo podía trabajar. Em, bueno, y al cabo a los 19 años pillé un piso en Barcelona con mi novio, entonces, y todo bien. Bueno, trabajaba, y trabajábamos los dos, podíamos pagar el alquiler bien, salíamos de fiesta, dejamos de salir tanto, ya no era viernes, sábado, domingo, salimos sábados, quizás algún viernes, pero drogas, 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 hasta que hubo un punto que yo peté, que me empezó a venir muchísima ansiedad, depresión, y tuve que ir al psiquiatra para que me medicaran con ansiolíticos y antidepresivos. Me dijeron que era de por vida. Yo a los años lo dejé, pero bueno, ahora me ha vuelto la ansiedad. Bueno, el tema es que entonces dejé de salir porque tampoco podía beber. Ya es que no dejar las drogas, es que no podía ni beber y salir con mis amigos, todos drogados y pasándoselo genial, y yo sin poder beber siquiera, pues bueno, dejé de salir. Entonces mi alma surgió, surgió y tuve porque nos echaban del piso en el que estábamos porque lo vendían o lo querían para un hijo, no, no me acuerdo. Entonces nos dijeron que nos teníamos que ir y que si no nos íbamos, nos iban a subir el alquiler en vez de a 600. En esa época, estoy hablando de hace 20 años atrás, en vez de 600 a 800. Estoy hablando de hace 20 años atrás. Entonces dijimos que nanay, que nos íbamos de ahí. Y entonces mi alma le surgió la idea de hipotecarse, porque en ese momento iba genial, íbamos genial los dos de dinero, ganábamos casi 2.000 euros los dos, cada uno. En un año ahorramos, no sé, 20.000 o 30.000 euros para la entrada de una casa. Entonces decidimos irnos a vivir fuera, pero fuera, fuera, o sea, en una urbanización perdida en la montaña. Y nos hipotecamos a 40 años en una casa, era una casa nueva, em, con terreno, naturaleza. Era un llamado de mi alma, porque la ansiedad y la depresión que pillé en Barcelona también hacía que me estresara mucho cada día ir en metro, toda la gente, todo el barullo. Bueno, y ahora mi cuerpo me lo está volviendo a pedir. Digo que es un llamado de mi alma porque mi alma realmente quiere vivir en la montaña. Y bueno, tengo algún plan para hacerme dentro de un tiempo, si puedo ahorrar, comprar un terrenito y hacerme una casa de esas prefabricadas de madera, que con 30.000 euros puedes hacerlo perfectamente. Pero bueno, el tema está en que nos fuimos a vivir ahí. Fue en la época 2007-2008 que empezó la crisis inmobiliaria. ¿Y qué pasó? Que bueno, yo me hice actriz porno, no quiero hablar del tema, ya hablaré en otro vídeo. Nos iba muy bien, mi novio ganaba también por su parte 2.000 euros, eh,
vivíamos súper bien. Yo me saqué el carnet, lo único que y tenía coche, pero me daba miedo y no, bueno, total. El tema es que, bueno, lo del porno se acabó. Empecé a buscar trabajo y no encontraba nada porque era la crisis ahí justo en el 2008 o 2009. A mi novio le echaron del trabajo y teníamos que pagar 1.000 euros de hipoteca al mes. Entonces, eso 40 años. Entonces, bueno, hubo un momento que hablamos con los del banco y les dijimos que no podíamos, nos lo rebajaron un poco. Estuvimos 5 años ahí y resulta que después de 5 años solo habíamos pagado intereses, aún no habíamos pagado ni siquiera nada de la casa. El caso es que empezaron a llamarnos, porque algún mes dejamos de pagar, empezaron a llamarnos diciéndonos que nos iban a desahuciar, que no, esto no podía seguir así. Total que, bueno, antes de que fuera mayores, yo pillé una depresión y una ansiedad y también, me empecé a medicar otra vez. Eh, y bueno, nos tuvimos que ir de ahí. Me fui a vivir en un piso de alquiler a Manresa. En esa época conocí a mi segundo ex, dejé a mi primer ex por mi segundo ex, que me hizo mucho de padre, me ayudó muchísimo, siempre le estaré agradecida. Y bueno, me fui a vivir a Manresa con él, estuvimos ahí, él estaba casado, se divorció y al final nos fuimos a vivir a Vic porque él quería montar un negocio. Dejé todo, todas mis amistades en Barcelona, o bueno, las que me quedaban, todo lo dejé por él para irme a vivir a un pueblo también perdido, súper cerrado. Mm, Mira, soy así, cuando me enamoro, hago todo por la otra persona. Tengo herida de abandono y de rechazo y tengo dependencia emocional. Entonces, de la persona que me enamoro, lo dejo todo por él. Y al principio todo muy bien, pero hubo un momento que, a ver, claro, yo estaba desahuciada, estaba embargada, ¿eh? Tenía tarjetas de crédito por pagar, no podía trabajar porque todo lo que trabajaba me lo embargaban en la cuenta. Entonces lo que empecé a hacer es ayudarle a él en la tienda. Y así pasaron 5 años hasta que hubo un momento que no pude más. Ahí empecé un canal de YouTube, en esa época empecé un canal de YouTube. eh, y bueno, tenía 4.000 o 5.000 seguidores. Lo que pasa que lo tuve que dejar por lo que os voy a explicar. El tema fue que yo le dije a mi ex, que ahora es mi ex, que no podía más, que yo en ese pueblo no podía vivir porque tampoco podía trabajar. Es decir, mis padres me ayudaron a pagar la deuda, eso siempre se lo agradeceré, las deudas de las tarjetas de crédito y todo eso, pero es que aún así no podía trabajar porque me iba a trabajar a Barcelona, lo intenté, me iba a trabajar a Barcelona y el tren tardaba 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Entonces, si trabajaba 6 horas, estaba 14 horas fuera de casa y no era plan. Estuve un mes, lo dejé porque no pude. No. Y bueno, yo a mi ex le dije de irnos a vivir a Mataró, que era un sitio que me gustaba, que era cercano en coche a donde estábamos, a Vic, porque la media era en coche, entonces él tenía la tienda ahí. Y le dije, bueno, nos vamos a Mataró. Yo desde Mataró sí que puedo irme a trabajar a Barcelona, porque es media hora en tren. Y entonces, pues tú cada día vas y vienes. Bueno, por amor él lo hizo, nos fuimos a vivir al final a Mataró, que es donde estoy ahora. Llego ahora después de muchos años. Lo que pasa que ahí empecé a ser yo otra vez. Empecé a salir, a conocer gente, a relacionarme. Y claro, eso a mi ex no le gustaba, porque él conocía a la Rosé, que lo dejó todo por él, que era la buena nena, que no salía, a él no le gustaba salir, nunca salíamos. Y tuvimos varias discusiones por eso, porque yo tenía 32, 33 años y parecía que tenía 60. Cada fin de semana era ir a cenar solamente y luego ir a ver a sus padres una semana, mis padres otra semana. No salíamos, no hacíamos nada. Entonces yo ahí ya peté, cortamos de mutuo acuerdo. Luego al cabo de medio año volvimos como fue amigos, lo acabó fatal, él me dejó por correo y ahí me quedé destrozada. Destrozada porque me volví a enamorar de él y él me dejó por correo. Estuve una época muy mal, me volví a tomar antidepresivos y ansiolíticos y bueno, fui recuperándome. A todo eso, cuando cortamos con él,
yo tenía sesiones porque yo había hecho una formación de tapping, de liberación emocional, de registros akáshicos, yo tenía de tarot evolutivo, yo había hecho de mientras muchos cursos cuando estaba viviendo con él. Y yo tenía algunas sesiones ya, yo lo que quería era ser terapeuta, coach. Lo que pasa es que, claro, cuando lo cortamos, yo lo tuve que dejar para ponerme a trabajar, porque es que si no, no podía vivir. Claro, tenía que pagar el alquiler yo sola. Él se fue otra vez a vivir a Vic y yo tenía que pagar el alquiler y no tuve los cojones. Bueno, en ese momento sí que necesitaba trabajar. Entonces, bueno, mis padres me pagan las deudas que tenía. He quedado embargada en las NEF toda la vida por la hipoteca, ¿vale? O sea, porque aquí en España no hay la dación en pago. Quiero decir, tú te vas de la casa que te desahucian, pero sigues debiéndole ese dinero al banco, ¿vale? Muy curioso todo. En fin, no me quiero meter en ese tema. Me han dicho que ahora hay la ley de la segunda oportunidad, pero claro que tienes que pagar un abogado que te cuesta 2.000 o 3.000 euros. Entonces tampoco tengo ese dinero ahora. Mi idea es en un futuro pues hacerlo para condonar todas las deudas. Pero bueno, el tema está en me costó mucho cortar con mi ex porque yo ya no lo quería, no estaba bien con él, pero ¿qué pasaba? Yo sabía que si cortaba con él tendría que volver a estar sola y mantenerme sola y aún tenía el trauma del desahucio de la casa. Me costó muchísimo, tuve que tomar antidepresivos, ansiolíticos porque además, o sea, aunque ya no lo amaba, le tenía mucho cariño y pasar de un día para otro a estar sola, de nuevo tener que empezar de nuevo, trabajar, estar sola, completamente sola. Bueno, con mis padres nunca me llevaba muy bien, así que tampoco era un apoyo muy grande. Entonces, bueno, el caso es que me rehice, empecé a salir por otros lados, con los de Mataró, hice nuevas amistades, y empecé el rol otra vez de salir, aunque no me drogaba. Empecé otra vez el rol de salir, porque yo trabajaba en trabajos que odiaba. Llevo muchos años trabajando en teleoperadora, atención al cliente, hice ventas, pero lo dejé porque eso sí que lo odiaba. Teleoperadora, atención al cliente. Y bueno, te saturas mucho porque yo además tengo ansiedad crónica y aguantar pollos de gente que te habla mal o te insulta o incluso cuando vendía me insultaban. Entonces, bueno, pues acabas mal. Y es un trabajo que odiaba. Yo salía ya aquí, ahí los fines de semana para evadirme. Eh, entonces, bueno, desde que lo dejé con mi ex pareja formal no he tenido. Tuve una relación de 2 meses con un chico. Luego estuve de amiga con otro chico un año y luego lo último, ahora que os explicaré, otro chico que me ha marcado mucho. Pero bueno, desde ese momento he estado soltera, sin pareja, sin vivir con nadie. Y claro, es muy duro estar solo, pagar el alquiler solo. Y mientras yo pueda, yo no me iré a vivir. Mis padres me dicen, vete a una habitación compartida. No, llevo desde los 17 años haciendo mi vida y será así hasta que no pueda más, porque lo primero es mi independencia. O sea, yo si fuera con una pareja o con un amigo, sí que viviría con él y compartiría gastos. Pero yo irme a vivir con un desconocido o estar en una habitación que no tienes acceso a nada, ni te dejan traer a gente, tienes unos horarios, estamos locos. O sea, además yo estoy pagando 600 euros de alquiler en un piso aquí en Mataró y una habitación aquí cuesta 400, 450. O sea, por 100 o 150 yo de perder toda mi libertad, mi independencia. O sea, estamos locos. Bueno, y pago 600 porque llevo 3 años en el mismo piso, pero ya veremos cuando se me acabe el contrato, porque ahora están subiendo los pisos. El tema es, bueno, que me lío. Volví a estar sola. Bueno, iba tirando mal, me evadía los fines de semana saliendo, sexo, bebía, ahí no me drogaba, hasta que vino la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia me echaron del trabajo. Ah, bueno, todo esto, no, me salta un trozo. Cuando corté con mi ex, mi segundo ex, eh, fue muy jodido porque él cortó conmigo por correo. Además, me echaron del trabajo y además me tuve que ir de la casa porque la vendían. Otra vez me pasó lo mismo, ¿vale? Entonces, en cuestión de 3 meses, tuve que afrontar la separación de mi ex, que había estado con él 7 años. Tenía que buscar piso ya, porque me daban 2 meses para irme.
y además me habían echado del trabajo y tenía que buscar trabajo. Ahí, ahí yo no sé cómo lo hice, yo tengo unos cojones muy grandes, siempre me honro mi fortaleza, estoy súper orgullosa de mí, porque sola salí adelante, porque encontré trabajo en otro sitio de teleoperadora también, porque encontré piso y bueno, y fui superando y ahí fue cuando ya hablo. Ahora ya no estaba en el piso con el que estaba con mi ex en Mataró, sino que estaba en otro. Y bueno, ahí fue fiesta, me evadía los fines de semana, sexo, muchos follamigos, muchas relaciones insustanciales, hacía muchos planes para no quedarme en casa sola, porque para mí estar sola era un fracaso. Llevaba claro desde los 17 años con pareja y para mí estar sola en ese momento era un fracaso. Yo pensaba que tenía algo mal en mí, tenía la autoestima muy baja y bueno, ¿qué hacía? Pues evadirme, pues sexo, sexo, bebida, fiesta, fiesta, fiesta. Eh, la personalidad que había formado con 17 años, ahí volvió a resurgir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Llegó la pandemia y me echaron otra vez del trabajo por un ERTE. ¿Qué pasó? Que ahí sí que no había trabajo. Yo hice una fiesta cuando me echaron de ese trabajo porque no lo soportaba más. O sea, era una agonía constante ir cada día a ese trabajo. Pero, pero bueno, yo dije, bueno, me tomo 2 o 3 meses sabáticos y empiezo a buscar trabajo. Porque claro, con la pandemia no había trabajo. No había trabajo. Estuve meses y meses buscando trabajo y de lo mío que tenía experiencia muchos años no hubo manera. Bueno, hasta tal punto de que dejé, o sea, claro, yo en ese piso pagaba 550 o 600 de alquiler y les expliqué lo que pasaba y les dije que, bueno, de pagar 400 en vez de... Claro, porque estaba en el paro y con el paro pues, cobraba 800 euros y pagaba 600 de alquiler, que si no podía vivir. Entonces, bueno, estuve varios meses pagando 400 en vez de 600. Al final, a lo último, el último mes que me quedaban días para que se me acabara el paro, encontré un trabajo que duré 2 meses y luego ya encontré otro que estuve más tiempo. Eh, y bueno, llamé y dije que ya tenía trabajo y que ya podía pagar el alquiler entero. Y bueno, ellos me dijeron, debía 1.000 euros en total, una cosa así. Y ellos me dijeron que bueno, cómo lo iba a hacer para pagar ese dinero. Les dije que se lo quedaran de la fianza, me dijeron que la fianza no se lo podían quedar. Les dije que bueno, que ya lo iría pagando poco a poco, mes a mes, no sé, aunque fueran 50 euros al mes de más, ¿vale? Bueno, total, se queda así la conversación con la inmobiliaria y al cabo de 3 días me llaman y me dicen que me echan del piso, eh, que me dan 2 semanas para irme del piso, porque era un contrato de 3 años, caducaba al cabo de un mes y que no, después de 3 años estando pagando cada mes fielmente y en la pandemia que hubo mucha gente que se quedó sin trabajo y este hombre tenía varios pisos alquilados porque me consta, porque lo conocí cuando hicimos la firma del contrato y tenía aparte del mío 1 o 2 pisos más alquilados, ¿vale? O sea, que no le venía de 1.000 euros, ¿vale? Y yo siempre fielmente pagué, aunque en la pandemia no pude pagar a los últimos meses todo, pagaba lo que podía, o sea, y anterior a eso, los 3 años anteriores nunca había fallado, siempre pagaba el día, pues no, que te echamos que en 2 semanas te tienes que ir. A mí se me cayó el mundo encima porque acababa de encontrar trabajo, pero tampoco es que cobrara mucho en ese trabajo. Y me tenía que ir a casa de mis padres y yo casa de mis padres no me quería ir. ¿Qué hice? Me quedé de ocupa. Lo siento, lo explico así, tal cual es. Siento mucho que si alguien se ofende, pero a mí el tío este me jodió la vida. O sea, le estás diciendo que le vas a pagar poco a poco, mes a mes, aunque sean 50 euros, que eran 1.000 euros de deuda, de varios meses que en vez de 600 pague 400, eh, eh, que no tendría razones, o sea, me partió el alma, o sea, me quedé en shock varios días llorando, desesperada, porque yo a casa de mis padres no me quería ir, porque es que no nos llevamos bien, por eso me fui de mi casa con 17 años, y aún así me lo siguen echando en cara hoy en día. Entonces, bueno, lo que hice es quedarme de ocupa. Estuve 6 o 7 meses de ocupa sin pagar el alquiler. Claro, tampoco es tan fácil. Esa época lo pasé muy mal, porque claro, una vez que tú decides quedarte ahí, se lo dices que te vas a quedar de ocupa. Pero yo quería quedarme de ocupa solo hasta que tuviera dinero ahorrado para pagar la fianza de otro piso, porque es que encima se quedaba la fianza.
O sea, me reclamaba 1.000 euros, se los dije que se los pagaba por poco, pero es que después se quedaba con la fianza de 1.200 euros, ¿sabes? O sea, increíble. Bueno, el caso es que yo lo que quería no era quedarme de ocupa y para siempre, sino simplemente ahorrar en el trabajo sin estar unos meses sin pagar el alquiler para coger, pillarme otro piso de alquiler y poder pagar la fianza y los gastos de otro piso, ¿vale? Entonces tuve la suerte, después de 2 meses en este curro plegué, pero al cabo de un mes encontré un trabajo que he estado hasta hace unos meses, he estado más de 3 años, que ganaba bastante, bueno, 1.300 y pico euros. Entonces en 6 meses ahorré 3.000 euros para poder pagar la fianza del piso, los gastos, si tenía que comprar algún mueble, lo que fuera. Y me fue de ahí. Me fue de ahí, pero claro, la cosa está en que eh, cuando a ti te desahucian, bueno, te llegan cartas del juzgado y te dan una fecha de desahucio. Yo veía que pasaban los meses y que me tenía que ir ya y aún no tenía ahorrado lo suficiente, pero un amigo me dijo de ir a su casa, pero al final o sea, me fui 4 días antes de que la poli me viniera a desahuciar del piso. Pero el caso es que durante todos esos meses yo recibía llamadas constantes, me venía la policía a casa a darme notificaciones y a tratarme como una delincuente, cuando yo nunca he dejado de pagar nada y cuando no he podido pagarlo me he ido. Pero encima de que el hombre este me hizo la vida imposible, porque ¿qué le costaba? Era en plena pandemia. Y le dije que se lo iba a pagar poco a poco, los putos 1.000 euros que le debía. Que no es que hablábamos de miles y miles de euros, que eran 1.000 euros. No quiso. Y teniendo más pisos en alquiler, pues dije, te vas a joder vivo. Y así lo hice. Lo que pasa es que yo también me jodí, porque claro, en el estado de ansiedad que estaba, que te venga la poli cada 2 semanas a picarte, a entregarte notificaciones, a mirarte como si fueras una delincuente, pues jode muchísimo, pasé una época muy dura. Vale, durante esa época que estuve en el paro, volví a hacer un canal de YouTube. A ver, yo sé que mi propósito, mi misión, lo que me apasiona es ser coach, guía, eh, no tanto terapia, sino ayudar a la gente, ¿vale? A rehacer su vida de crisis, depresiones, ansiedades. De ansiedad sé mucho, un día hablaré sobre ello en un vídeo. Entonces yo siempre he tenido claro que yo llevo muchos años despierta en el tema este, ya lo expliqué en el otro vídeo, que el tema de conspiraciones y de todo esto, llevo muchos años despierta. Yo nunca he votado, nunca, porque siempre he sabido que era una manipulación. Eh, pero, pero me costaba mucho entrar en la práctica de conectar conmigo misma y soltar mis miedos para ser realmente yo. En esa época que estuve en el paro, yo volví a montar un canal de YouTube, volví a montar una web y quería vivir de eso, pero claro, entre lo del desahucio y todo, se me volvió a caer todo encima y lo dejé otra vez. Eh, por miedos míos, a no ser suficiente, a no ser capaz. Claro, como ya lo hice en la época que estaba con mi ex y tuve que dejarlo y es como un miedo que tengo. Igualmente claro, necesito un trabajo seguro para pagar el alquiler y con dinero. O sea, necesito un fijo de dinero al mes. Entonces, bueno, decidí volver a trabajar. Obviamente no me quedaba más remedio porque ahí me desahuciaban y necesitaba el dinero sí, así, sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues me fui a vivir al piso que estoy ahora, sola, ¿vale? Bueno, en este trabajo a los primeros meses estaba muy bien, luego mal, no me gustaba la manera de trabajar que tenían, te exigían muchísimo, por no pagar a otra persona te hacían trabajar como 2 o 3 personas juntas, les sacaba mucho trabajo y cada vez te exigían más. Luego tenía que hablar con clientes que había pollos constantes trabajaba en Skoda, ¿vale? Y había pollos constantes de reparaciones del taller que no lo habían hecho bien. Bueno, cosas constantes que yo intentaba ayudar al cliente. Y a los últimos meses, antes de echarme, me echaron en noviembre de este año pasado, a los últimos meses yo llegué a escuchar que no tenía que ser tan empática con el cliente. O sea, el mundo al revés.
Yo siempre he tenido mucha empatía por la gente porque le he pasado tan mal y he sentido tanto dolor en mi vida que me pongo mucho en los zapatos de las otras personas. Entonces yo intentaba serenar al cliente, darle alguna solución, intentar... Y desde la empresa me echaban bronca porque decían que no tenía que tener tanta empatía con el cliente, que no sabían si decía la verdad, que así dejaba mal al taller y dejaba mal a la empresa. O sea, el mundo al revés. Los últimos meses me estuvieron haciendo moving para que me fuera. Yo pillé ansiedad, muchísima ansiedad, pero no podía pillar la baja porque si pillaba la baja no podía pagar el piso. Y tampoco me podía ir porque si no me quedaba sin el paro. Entonces yo seguía ahí aguantando. Paralelamente a eso, en el 2022 conocí a un chico, me enamoré perdidamente de él. Él ya me dijo desde el primer momento que no quería compromiso, pero bueno, fue amigos y amigos muy especiales, ¿vale? La cosa es que cada vez me trataba peor, cada vez salíamos mucho de fiesta juntos. Yo al principio es que éramos casi pareja. Yo me quedaba entre semana con él, los fines de semana también estaba en su casa, pero se fue distanciando, ¿vale? Entonces llegó un punto que llegó hasta tratarme mal, despectivamente, y yo seguía ahí. Seguía ahí porque pensaba que iba a cambiar, porque él también estaba pasando una mala época, eh, y me olvidé de mí completamente. O sea, mm, no me culpo, me he perdonado por ello, pero mi baja autoestima hizo que, y el miedo a la soledad, al abandono, hizo que aguantara cosas que no tendría que haber aguantado. No es que me maltratara, ni mucho menos. Con eso he tenido siempre mucha suerte. Mis parejas me han tratado muy bien. Pero este chico en concreto, eh, yo veía que cada vez se alejaba más de mí, ya no quería que me quedara en su casa, ya no quería que tuviéramos sexo, solo amigos. Y yo estaba ahí. Yo pensaba, bueno, pues como amiga. Y me hice mucho daño a mí misma porque yo seguía enamorada de él y yo veía cómo él pasaba de mí. Entonces el tema es que en paralelo estaba el tema del trabajo, el moving y este tema, ¿vale? En septiembre de este año pasado, en 2024, el chico me dijo que deja de salir de fiesta porque bueno, le estaba en el trabajo también, pero que además no quería quedar conmigo. O sea, yo le dije, bueno, pero aunque no salgas, bueno, podemos quedar entre semana o un fin de semana. O... que no quería verme más. Me rompió el alma en mil pedazos, porque es que nada en mi vida salía bien, iba mal de dinero, ese chico me había dejado, me estaban haciendo muy bien en el trabajo. Y yo desesperada, un día, bueno, tuve varios pensamientos de suicidarme, y yo un día caí llorando en casa y pedí ayuda, lo siento, pedí ayuda porque no podía más. Yo pedí ayuda y dije, si la vida tiene que ser esto y continuar así, yo me voy de aquí. Porque era una cosa tras otra. Eh, entonces, yo soy muy fuerte, mucho. La vida me ha hecho muy fuerte, muy resiliente. Pero llega un punto que te partes, te hundes, te rompes. Y con toda la baja autoestima que me había dejado este chico, eh, y con lo mal que me estaba yendo en el trabajo con el moving, yo me arrodillé y dije, por favor, Dios, quien sea, mi yo superior, alma, quien sea, guiarme, ayudarme porque no puedo más. Pues al cabo de un mes me echaron del trabajo. Como yo no me iba, me echaron. Pero la vida en su infinita sabiduría, y desde ese momento he empezado a confiar más en la vida y en mi alma, la vida en su infinita sabiduría, a ver, yo les demandé. Claro, ahí pillé un miedo atroz porque me veía otra vez como con el otro piso, ¿vale? No pudiendo pagar y tener que irme, y ahí sí que tendría que volver a casa a mis padres. Bueno, lo pasé fatal. El tema es que los demandé obviamente por despido improcedente, porque fue un despido improcedente total. O sea, yo trabajaba igual o más que siempre porque me exigían incluso más que a los demás. Broncas constantes, que nada lo hacía bien. Y me echaron, pues en la carta de despido ponía que no hacía las cosas bien, que no hacía lo que se me decía ni cumplía lo que se me decía, cosa que era totalmente mentira. Entonces les demandé por despido improcedente
con un abogado de oficio, porque tampoco podía pagarme un abogado. Tardaron un mes en pagarme el finiquito. O sea, la mitad de noviembre que trabajé no la cobré hasta casi el 1 de diciembre. O no sé si fue el 1 para el puente de diciembre. Bueno, en fin, un desastre, un desastre. Les tuve que pedir dinero prestados a mis padres para pagar el alquiler del mes de diciembre, porque no podía. O sea, no me habían pagado lo que había pagado, trabajado en noviembre, pero es que además, claro, no tenía nada ahorrado. Yo es que vivo al día, no puedo. Bueno, total, que les demandé por despido improcedente. Mi abogado de oficio se le ocurrió muchísimo, fue muy rápido. Les demandó, me hizo explicarlo todo, lo del moving, todo. Y a mitad de diciembre, justo antes de Navidad, una semana antes de Navidad, un mes después de que me echaran del trabajo, fuimos al acto de conciliación. Yo pensaba que no vendría. Y vino el abogado de la empresa y llegamos a un acuerdo y me pagaron 4.000 euros. Casi lo que me hubieran tenido que pagar si hubiéramos llegado a juicio. Eran 4.500 euros de indemnización por despido improcedente. Y eso es lo que me hubieran tenido que pagar en el juicio, más las cosas del juicio. Y me pagaron 4.000. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Pues que ahora llevo unos meses en el paro, pero claro, yo tengo una indemnización de 4.000 euros y cobro 1.000 de paro y voy cogiendo 200 o 300 cada mes de lo que me falta de la indemnización. Y lo que pienso hacer ahora es, ahora sí que sí, dedicarme a lo que me apasiona. He vuelto a crear un canal de YouTube, como veis, me he creado una cuenta en Instagram y sé lo que Dios quiera. Quiero hacer un curso de numerología, de canalización, de tarot canalizado y terapéutico, poquito a poco, pero primero estoy haciendo cursos para sanarme. Todo este proceso lo explico en el libro, que lo publicaré en breve, creo, porque ya lo tengo casi terminado y lo publicaré por Amazon. Y nada, esta es mi historia. Eh, la vida, la vida me ha dado muchos problemas, muchas hostias, pero reconozco que gracias a eso, porque yo con 18 años era una... A ver, sí que tuve los cojones de irme de mi casa, pero yo con 18 años era muy diferente a lo que soy ahora. Era una niña egoísta, solo pensaba en mí. eh, no tenía la empatía que tengo, obviamente, ni la compasión por los demás. Me ha crecido un amor muy, muy grande aquí dentro. Eh, mm, la ayuda que necesito dar además, el servicio a los demás, todo eso ha venido a través de todos los aprendizajes, de todas las hostias que me ha dado la vida. En un próximo vídeo quiero hablar de las crisis como oportunidades de aprendizaje. Porque como podéis ver, o sea, la vida me dio varias oportunidades para seguir el camino que yo quería. O sea, fijaros, vi cuando estaba con mi ex, al final lo dejé porque tenía que trabajar. Luego en la pandemia me echan, me pongo a hacer otra vez y lo dejo otra vez. Y ahora la vida por fin me ha dicho, a ver si nos escuchas una puñetera vez y te vamos a dejar otra vez sin trabajo. Y ahora sí, con una indemnización para que tú puedas estar casi un año formándote y sanándote y por fin intentando hacer la vida que tú quieres. A ver si así te enteras, ¿sabes? Es como que la vida... ¿Os dais cuenta de las repeticiones? O sea, me han echado en 8 años 3 veces del trabajo. O sea, es increíble, increíble, increíble. O sea, unas repeticiones, igual que el tema de las parejas. Yo desde que lo dejé con mi segundo ex nunca he tenido follamigos, pero nunca he tenido eh, chicos que se quisieran comprometer conmigo. Pero ¿sabéis por qué? Es porque yo no me quería comprometer conmigo misma y con mi propósito y mi misión y mi proyecto de vida. No que... Y si tú no te comprometes ni te amas a ti mismo, los demás no se van a querer comprometer contigo. Y además justo yo vengo a ser ah, una mujer empoderada por temas del transgeneracional. Ya os lo explicaré en otro vídeo porque si no se está haciendo muy largo. Y quería hacerlo más corto, pero se me ha hecho muy largo. Pues bueno, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y si- siento que esto puede ayudar a muchas personas que lo han pasado muy mal y que de todo se sale y que la vida, hay que tener confianza en la vida porque la vida quiere lo mejor para ti. Aunque no te lo parezca en este momento ni veas el aprendizaje, la vida, ya haré otro vídeo también sobre eso, la vida
me ha traído muchos aprendizajes, muchos, a través de todas las hostias que me ha dado. También me ha dado hostias porque no me he enterado muy bien, yo iba en mi camino automático, pero bueno, pues nada, muchas visitas.